que la única manera de que a uno lo vuelve un gran empresario, un buen empresario de una u otra manera, es poder haberse comido toda la que sabemos. Yo no he visto el primer resultado positivo que deje el no sacrificarse con algo. Hoy en día estamos llenos de restaurantes de conceptos efímeros y así duran. Bienvenidos a Buen Gusto Podcast. En este episodio, una nueva temporada en la que vamos a estar conversando con diferentes actores del sector gastronómico. Hoy nos acompañan Carlos Ibáñez, chef y propietario del restaurante Cotiza Longaniza, que recientemente abrió en Bogotá. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, feliz de estar acá acompañado. Felices nosotros de que aceptaras esta invitación. Empecemos por hablar, si quieres, como de esa novedad que es Cotiza Longaniza en Bogotá. ¿Cómo llegas a la idea de traer ese concepto que ya existía en Bucaramanga a la capital? Estamos de verdad que muy felices de poder haber aterrizado acá ya. Un trabajo de más de 4 años en Bucaramanga y yo siempre tenía la ilusión de venir a Bogotá a poder mostrar el concepto gastronómico de Cotiza Longaniza. Y hasta ahora pues hemos tenido una acogida muy positiva. Cuéntanos sobre ese concepto gastronómico. Cotiza Longaniza es un restaurante de cocina colombiana, es un pequeteadero muy relajado, pero a la vez con mucho énfasis en la calidad de sus ingredientes y en las técnicas de cocina. Tenemos más de 35 platos en la carta en donde puedes recorrer todo Colombia, desde la costa atlántica hasta el sur del país, y una mezcla de diferentes platos colombianos, con especial énfasis en Santander, pues porque allá nacimos y allá soy yo, en el cual diseñamos un concepto muy relajado para compartir entre amigos y familia a centro de mesa. Entonces tenemos desde el chicharrón, que es el plato que nos caracteriza, hasta chorotas fritas, hay especiales de diferentes días, tenemos todos los chorizos, los hacemos en casa nosotros mismos, todas las masas de las arepas, desde el molido del maíz hasta el amasado, el pelado del maíz, pelado santanderiano. Digamos que intentamos hacer lo más auténtico posible, mejor presentado y más cercano a las diferentes generaciones. ¿Por qué decides incursionar en cocina colombiana? Sabemos que tú tienes experiencia en el extranjero. Normalmente pasa que cuando los cocineros colombianos se foguean afuera, generalmente tienden como a replicar aprendizajes o conceptos que ven afuera, pero tú te decidiste por lo colombiano. ¿Por qué quisiste hacerlo así? Yo creo que primero es la responsabilidad de todo cocinero colombiano. Yo lo hice de pronto al revés de muchos colegas, y es que yo empecé desde cero en Estados Unidos, viví 13 años allá, fui entrenado en diferentes brigadas, sobre todo francesa, pero siempre con la ilusión de devolverme a mi tierra. Siempre estuvo esa ilusión ahí en la mira, digámoslo así, y todos mis proyectos y todo lo que hacía era aprender cómo podía aprender lo máximo posible para devolverme a Colombia. Cuando sentí esa responsabilidad que tenía, y tuve como un choque, que yo llegué a Colombia después de haber vivido 13 años en Estados Unidos y haber cocinado en muchas brigadas, en muchas cocinas, hoteles y restaurantes, me di cuenta que a pesar de tener tanta experiencia como cocinero, no tenía experiencia en cocina colombiana. Y no creas, me dio duro, porque yo dije, oiga, pero entonces que empecé al revés. Yo debería haber profundizado en mis bases colombianas para después aprender o viajar. Y pues por temas de la vida, pues empecé en Estados Unidos a trabajar y a estudiar cocina. Cual primero me formé en cocina francesa, asiática, española, a todos lados, con mis raíces latinoamericanas obviamente, pero claro, cuando llegué y empecé a conocer los colegas, el boom que había, donde estaba renaciendo la cocina colombiana, me di cuenta que tenía que hacer un alto y empezar a aprender desde cero, visitar, cocinar, viajar. Y así lo hice. Empezamos a viajar por Santander, después por otros territorios de Colombia, y me di cuenta que todo cocinero colombiano, en su esencia y su responsabilidad y prioridad, debe ser la cocina colombiana. Ahí fue donde empecé un proceso muy divertido, muy bonito, de estudiar nuestra cocina. Tuve grandes mentores y amigos que me enseñaron, compañeros, colegas, cocineras de tradición en Santander y en diferentes partes, en el cual me enseñaron muchísimas cosas y me volví a enamorar de la cocina colombiana.
y empecé a trabajarle fuertemente a eso con la ilusión y el sueño de poder tener un restaurante de cocina colombiana. ¿Qué idea tenías de la cocina colombiana cuando regresas y te das cuenta que aparentemente no sabías nada y que necesitabas volver a aprender? Claro. ¿Y con qué te encontraste además? ¿Qué sorpresas? Pues sabes qué fue lo chévere y lo positivo de eso es que yo aprendí mucha técnica por fuera. Entonces digamos que uno como cocinero arrancando en las cocinas que yo trabajé en la cual pues digamos en la última logramos con mi mentor y jefe la primera estrella Michelin a los 4 meses de abrir y la segunda estrella Michelin al año. Era cocinas enfocadas en muchísima precisión y técnica. Y cuando volví me di cuenta que eso era muy fácilmente aplicable en la cocina colombiana. Entonces, en temas de presentación, en temas de salsas, de fondos, de técnicas diferentes, un poco más modernas, se complementaban muy bien con la cocina colombiana. Y creo que con Cotiza Longaniza lo que hemos hecho es eso, poder coger esa cocina colombiana sin perder la esencia. Y lo que yo hice fue rescatar y aprender todas esas técnicas y esas recetas colombianas y darle un punto, digamos que un pequeño enfoque desde mi punto de vista en el cual aprendí las técnicas, las diferentes técnicas de cocinas clásicas. Tú puedes coger, no sé, un mute santandereano y hacer mejores cortes en sus vegetales y en sus carnes. No tiene ninguna ciencia, pero al final vas a ver un mute más bonito. Y yo tenía un jefe y mentor que decía algo muy cierto y es que en la cocina entre mejores cortes hayan, más ricos saben. Entonces, entre más técnica y más rigurosidad le metas a las preparaciones, vas a tener mejores resultados. Y eso casó muy bien en lo que yo aprendí durante tantos años en restaurantes de alta cocina, digámoslo así. ¿Y por qué no tomar el otro camino y más, habiendo tenido la experiencia en cocina, en alta cocina, de hacer todos esos conceptos que deconstruyen un poco lo nuestro, que no tienen nada, digamos, de... No es por juzgar ni mucho menos, cada quien toma el camino que quiere, pero porque tú decides ir a la raíz, a la esencia, no deformar quizás esos platos. Eso es una muy buena pregunta. La respuesta puede sonar de pronto un poquito controversial, pero yo tengo un enfoque muy comercial desde lo que hago también. Y pues en última los restaurantes no dejan de ser negocio. La alta cocina es de los conceptos más difíciles en cuanto a rentabilidad de los restaurantes. Los restaurantes de alta cocina tienen un gran reto financiero en el cual yo no podía asumir en el momento que arranqué. Y creo que todavía no puedo. Y lo que yo hice es hacer una comida que fuera amigable para la gente, pero que no fuera exclusiva. En ese pequeño nicho de la exclusividad, los costos de la operación son demasiado altos y muy complicados de que salgan adelante para una persona como yo, que en mi caso, pues, digamos que no tenía socios o grupos de inversión detrás mío respaldándome una propuesta gastronómica. Yo primero quiero tener un restaurante en el cual pueda vivir de él y más adelante poder tener un restaurante en el cual pueda decir que es de autor o de alta cocina y no preocuparme por el problema financiero porque verdaderamente son muy complicados. No sé si ustedes que están en el medio se dan cuenta que muchos restaurantes de grandes chefs que son demasiado buenos y talentosos y a los cuales yo admiro, desafortunadamente la parte financiera no es la más fuerte porque son restaurantes que sus costos operacionales son totalmente altos, el costo del alimento es altísimo, la gente no siempre entiende los conceptos y es mucho más complicado. ¿Cómo das tú el salto de ser cocinero a empresario gastronómico? Porque lo decías ahora, tienes una mirada muy comercial, supongo que eso ha sido clave también en el tema de hacer empresa, pero ¿por qué coger ese camino? Porque primero porque a mí me gusta vivir bien, voy a ser sincero. Segundo, porque tengo 3 hijos. Y tercero, porque es que nuestra profesión no es bien paga como empleado. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a chef corporativos de una gran empresa y nos vamos a ganar la mitad de un senador. Entonces, fue por un ánimo de emprender. A mí me gusta demasiado lo que hago, pero yo sabía que ser empleado, incluso fui muchos años empleado, yo fui 13 años empleado. Desde cocinero cero, comía, hasta jefe de partida, su chef. Siempre fui empleado y yo estaba totalmente convencido de que era algo obligatorio. Es algo que yo también les digo a los cocineros jóvenes, no se salten ser empleados y no se salten ser cocineros y su chef y jefes de partida y todo, porque es que la única manera de que a uno lo vuelve un gran empresario, un buen empresario de una u otra manera, es poder haberse comido toda la que sabemos desde cero. En el momento que tú eres empresario
y pasaste por todas las posiciones de tu restaurante, tú sabes quién te está tumbando, quién no, quién está haciendo bien su trabajo, quién no. Entonces digamos que el ser empresario es el sueño de muchos, diría yo que la mayoría, pero no debemos saltarnos la parte de durar unos buenos años aprendiendo y no saltarse ninguno de los pasos de la jerarquía de las cocinas o de la hotelería o de toda la parte de bebidas y alimentos que es tan importante ese aprendizaje. Que eso además es una queja muy de hoy, sobre todo cuando tenemos tantísimos egresados de cocina y digamos que el comentario en los restaurantes casi siempre es el mismo, o sea, como que quieren salir de, bueno, los que se presentan a trabajar en restaurantes, porque la gran mayoría simplemente quiere salir y al otro día montar su propio negocio. Y quizás eso es parte también del por qué tenemos tantos conceptos que no perduran, que es parte también de la conversación que queremos tener hoy. Y que no sé si te parece un buen abrebocas para que nos introduzcamos en ese tema. Total, eso es total, pero es la única manera de aprender. Mira, yo he tenido muchísimos empleados míos que los quiero mucho, queridísimos, muy buenos y que me da tristeza porque me renuncian y me decían, jefe, es que voy a abrir un restaurantico que mi tía me va a prestar una platica y yo ya quiero emprender. ¿Y cuántos años llevan cocinando? 2 o 3 años. Digo la verdad, hermano, hágale, yo lo apoyo, pero le estoy advirtiendo que va a ser muy difícil el tema. En la vida, como en nuestra profesión y en todas, yo pienso que no hay que saltarse pasos. Uno no puede pretender que porque se estudió en la universidad cocina, al otro día vaya a emprender y le vaya bien, le puede ir bien. Pero el porcentaje es mucho más mínimo que una persona que arrancó y aprendió los diferentes quehaceres y tareas de este negocio. Porque es que la cocina, a diferencia de otras muchas profesiones, más que una profesión, en mi opinión, es un oficio. Y ese oficio hay que perfeccionarlo para poder llegar a ser exitoso en él. Es como tú querer estudiar, es para ser zapatero, estudiaste para ser zapatero o aprendiste y voy a montar una empresa de calzado. Eso no es así de fácil. Primero tenías que volver un excelente zapatero para poder tener una empresa exitosa de calzado. Muy diferente al abogado, que es un abogado que puede asociarse bien con otros abogados muy exitosos y puede muy seguramente con más probabilidades o un ingeniero ser exitoso en sus emprendimientos. Pienso que el oficio de la cocina es algo que se debe aprender sin saltarse pasos, con mucho sacrificio, para que en el día que uno ya verdaderamente se sienta listo para ser empresario, para emprender, para arrancar, pues ya tenga esa experiencia suficiente para no equivocarse tanto. Igual nos vamos a equivocar. Yo llevo 22 años en esto y me sigo equivocando siempre, pero nos equivocamos menos. ¿Cuál es de pronto ese fracaso que recuerdas cuando empezaste? Uy, bueno, ha habido muchos, pero los principales yo creo que han sido malas sociedades. A mí me gusta decirle a mis amigos cuando toco ese tema, ¿usted qué hace? No, yo soy arquitecto. Ah, bueno, entonces le voy a proponer algo. Usted es arquitecto, mañana abramos los dos una oficina de arquitectura. Ah, sí, usted va a abrir una oficina de arquitectura y ¿cómo si usted no es arquitecto? Ah, bueno, entonces ¿por qué todo el mundo puede abrir un restaurante sin ser chef, sin ser cocinero, sin haber estudiado restauración, sin haber estudiado hotelería? Es igualito. Son profesiones u oficios que requieren ser profesionales en ello. Y la gente abre restaurantes sin serlo, porque cocinan rico en la casa o en un restaurante lleno. Primero, creen que es una mina, lo cual no es cierto. Y segundo, creen que cocinando en la casa rico van a ser exitosos y eso es muy difícil porque es como ser un arquitecto o un abogado. Yo por eso los comparo tanto. Entonces, en las sociedades que yo tuve al principio, digamos que por necesidad y por mil cosas, pues no tomaba buenas decisiones porque necesitaba emprender rápido y hacer cosas. Y me asocié de pronto con la que hoy en día quiero y estimo mucho y que terminamos siempre en buenos términos, pero de pronto con gente que no sabía del negocio y que tenían capacidad de decisión y yo tenía porcentajes pequeñitos. Entonces digamos lo que es difícil porque pues yo era arquitecto en la oficina de arquitectos sin ningún arquitecto, ¿sí? Entonces ahí eso era un poquito más complicado y tuve varios fracasos por ese hecho en sociedades que me tuve que salir antes de tiempo, de pronto que perdí mucho dinero arrancando, etcétera, etcétera. Pero yo eso no los veo tanto como fracasos porque fueron unos aprendizajes increíbles. Entonces ya después de la siguiente, ya la embarraba menos, me sabía asociar mejor. Y ya hoy en día, ya digamos que en las sociedades que tengo, está muy claro y muy puntual en el caso de que haya un papel en ellos, pues está supremamente escrito y puntual para que las cosas se entiendan y fluyan mejor. ¿Cuál podría ser entonces esa clave del éxito para que un negocio gastronómico perdure? Lo más importante es dedicación y trabajo. O sea, la persona que no le trabaja un proyecto y que sea perezoso o que lo tenga como
algo que hace en sus tiempos libres, pues difícilmente será exitoso porque a los proyectos hay que ponerle el alma y el corazón. Y no puede uno hacer muchas cosas a la vez, creyendo que en todas les va a ir bien. Entonces, para mí una de las claves para que uno tenga un concepto gastronómico exitoso es concentrarse y enfocarse muy bien en una sola cosa. Y en ese enfoque y en esa concentración, dedicarle mucho tiempo y mucho sacrificio. Yo no he visto el primer empresario exitoso que le haya salido el éxito en un tamal o en una rifa. Si tú ves el común denominador de los empresarios exitosos es porque se sacrificaron mucho. Y mucho tiempo. Y mucho tiempo. Y lo siguen haciendo. Sí, son personas que nunca dejan de trabajar. Yo tengo unos ejemplos increíbles en mi carrera de empresarios incluso en diferentes ramas, pero también dentro de la alimentación, que son un ejemplo. Son personas de 70 y pico años y no paran de trabajar en sus empresas y son un ejemplo para todos sus empleados y la gente los ve más como un líder que un jefe. Entonces, dedicarle, sacrificarse, trabajar duro, madrugar, son temas que en esos trabajar horas largas siempre uno termina recogiendo los frutos. Sí, siempre uno termina recogiendo los frutos y la persona que es juiciosa y concentrada y enfocada y lo más importante, apasionada en lo que hace. Porque yo creo que la única manera de sobrellevar el sacrificio del trabajo, sobre todo en las cocinas y en los restaurantes, es que te apasione. Una persona que no le apasiona este negocio no es capaz. Porque va a decir, uy, no, es que yo haciendo otra cosa hago el doble de plata. Personas que solo piensan en dinero, por ejemplo. O personas que piensan en la ley del menor esfuerzo. La única manera que a ti te hace perdurar en esto y te hace levantarte después de caerte es teniendo mucha pasión. Porque la pasión es lo que todos los días uno lo hace levantarse temprano, irse para el restaurante, lidiar con los problemas que hay del día a día, de los cocineros, de los meseros, de que el administrador, que se accidentó uno en una moto, que el otro se está separando, que no sé qué. Son 10.000, uno puede tener brigadas de 30, 40, 50 personas, incluso hay chefs que tienen más de 200 empleados debajo, o más. Y tú lidiar con 200 mundos o 50 mundos diferentes, pues eso sin pasión es imposible, porque es que a la primera uno bota la toalla y dice, mire, yo aquí hago cuenticas, no estoy haciendo tanto, yo como que mejor me dedico a hacer otra cosa. Y en cuanto al concepto, ¿por qué crees que volvemos a lo mismo? No solo negocios que perduran, sino también conceptos que pareciera que en el tiempo no caducan, mientras que hoy en día vemos también que como suben, igualmente bajan, Un denominador del 90% de los restaurantes exitosos en el mundo son de tradición. O no estoy hablando de cocina tradicional, estoy hablando que llevan muchos años, ¿cierto? Otro de los comunes denominadores es que los dueños están muy pendientes, ¿sí? El estar pendiente del restaurante garantiza que si tus empleados, tus colaboradores te ven ahí, saben que hay una cabeza que le duele y que es una persona que verdaderamente tiene parte del negocio y es parte de su vida y su proyecto de vida. Cuando un empleado ve a un jefe trabajando, dice, mire, este man está aquí, es un ejemplo. No es el jefe que llega una vez a la semana a regañarnos y se devuelve. Eso influye mucho también en el que perdure. Y tercero es que tengan conceptos que verdaderamente sean auténticos. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día estamos llenos de restaurantes de conceptos efímeros y así duran. Porque están basados en el show, están basados en el Instagram, están basados en temas que yo siempre he dicho, esas vainas son como las drogas. Los clientes que buscan ese tipo de negocio todos los días quieren más. Y cada día el cliente pierde más la capacidad de asombro. Y eso es algo muy grave. Porque si a ti todos los días vas a un restaurante y un día un enano sale por debajo saltando una mesa, al otro día sale una fuente de humo de chispitas mariposas, al otro día hay una banda de X música saltando por las mesas, pues el cliente que va 2 veces a eso dice, oiga, pero ¿y cómo me va a sorprender la próxima semana? Y la esencia de la buena comida se pierde. Entonces, esos restaurantes de ese tipo que yo les digo de humo, de show, etcétera, en mi opinión, son restaurantes que no perduran y que si llegan a hacerlo les queda supremamente difícil que puedan perdurar en el tiempo, porque la gente pierde la capacidad de asombro, pero nunca van a perder la capacidad de comerse algo rico. Y esa es la gran diferencia. La mayoría de restaurantes en el cual hay asombro, la comida no es rica. Entonces, o no es tan rica. Entonces tú vas una vez, tú vas 2 veces y dices, bueno, ya la segunda vez me salió la misma persona saltando y bailando, ya es igual. Y lo que importa y lo que te queda a ti
es qué tan buena estaba la comida. Y normalmente, como le ponen tanta atención en el show, y el cual un gran porcentaje de su presupuesto se lo dedican a eso, pues de pronto no le dedican a un buen chef, a un buen equipo de cocina, a unos buenos ingredientes. Y todo, mira, las porcentajes de utilidad en nuestra industria son de los más bajos. Entonces tú en cualquier cosita que muevas financieramente dentro de tu negocio, te va a terminar afectando la calidad de la comida. Y la gente, no, en muchos casos, es cortoplacista, piensan cómo puedo hacer plata rápido, pero no se dan cuenta que no diseñaron negocios para que perduraran. Entonces ese tema del humo es complicado. No solo lo está viviendo Colombia, no solo lo vive Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, Cartagena, sino que también lo viven muchos países del mundo, del cual abren restaurantes con unos presupuestos increíblemente grandes. Los llenan de humo y a los 2 o 3 años están mirando cómo hacen para poder mantenerse, porque la gente ya no se sorprende. Entonces eso es clave. Y súmale que pues financieramente pues obviamente es un reto muy grande, porque las inversiones tan altas tienen que estar detrás de una venta constante muy alta y una utilidad muy alta para poder recuperar esas inversiones. Entonces ahí es donde empiezan esos retos en el cual se vuelve más difícil. Y hay otro agravante de esos conceptos. Muchos conceptos de esos están detrás, ahí son grupos de inversión. Entonces bancas de inversión, gente que le invierte millones de dólares a un sitio, pero no hay un doliente, ¿sí? Entonces sí, tienen un gerente, tienen unos socios, pero en realidad todos pierden un poquito. Nadie pierde demasiado en la mayoría de casos. Cuando se da cuenta, el gerente salió corriendo para un lado, el socio investor salió corriendo para el otro, los inversionistas se quedaron sin la plata, pero para ninguno es su proyecto de vida ni su patrimonio, para muchos de ellos. Entonces por eso tú lo ves como hacen 10 millones de dólares, 5 millones de dólares en Bogotá. Claro, hay bancas grandísimas que miran números, que hacen proyecciones a largo plazo, etcétera, y que de pronto tienen experiencia en cómo son los restaurantes, cómo son esos negocios de restauración. Ahora, lo que yo estoy diciendo no le queda al 100% de los restaurantes. Hay restaurantes que están estructurados financieramente muy bien, con gente que sabe y que en algunas ocasiones funcionan, pero no es el común denominador. Sí, todavía está como ese efecto de hacer un restaurante instagramiable, y más que buscar esa recompra constante, porque además se vuelven como aspiracionales también, o lugares de celebración, bien sea porque la experiencia porque también son experiencias que tienden a ser costosas. Siento yo como que no se acercan tampoco necesariamente al consumidor, no están buscando que, no sé si sea muy romántico pensarlo, pero como esa visita constante en la que casi que por tu nombre te conoce el mesero de toda la vida, que yo creo que como que ese romanticismo de la restauración que se sigue viviendo en muchos otros lados, aquí se ha ido perdiendo precisamente porque, pues empezando porque el mesero no necesariamente está cuando vuelves, y porque además son conceptos como creados para eso, como para el instante, para la foto y ya. Sí, y yo creo que eso está pasando en muchos negocios, ¿sabes? Es que es cuando el mercadeo supera la esencia de los negocios. Y yo veo que hay muchos restaurantes con demasiado mercadeo muy bien diseñado detrás, que son los pueden a vender, pero pienso que son muy complicados de mantener en el tiempo. Entonces, lo que tú dices es verdad, y yo no lo veo romántico, yo lo veo real y bonito, ¿sí? Los restaurantes, como todos los negocios, tienen que tener alma y esencia, ¿sí? Y el común denominador de los restaurantes que perduran en el tiempo es que tienen esa alma, esa esencia, y esa gente es fiel, ¿sí? Tienen no solo clientes, sino fans, prácticamente. Si yo quiero volver a ese restaurante, qué rico, me recibe el mismo mesero, el chef me le quita una salsita que no me gusta, están pendientes de mí, ¿sí? Esa alma, ese restaurante, ese corazón, son los que garantizan que al final puedan superar épocas difíciles, apoyen en una pandemia, no estén pendientes de que si lo sorprendieron o no, me perdonen a un error de una manera más fácil, y no dependan de una red social que hoy en día es tan volátil y tan cambiante. ¿Qué características debe tener el líder de ese restaurante que tiene alma? Yo pienso que, mira, en las empresas y en los restaurantes que no tienen jefes ni dueños sino líderes, eh, el común denominador es que son muy buenas personas. Gente que se preocupa por sus empleados, gente que está pendiente de que ellos estén felices, de que tengan condiciones justas de trabajo,
de que no hagan triquiñuelas para quedarse con un porcentaje de la propina, de que verdaderamente los contraten directamente, de que les brinden espacios de descanso y de diversión, ¿sí? Tantas cosas que un buen líder puede transmitirle, y es que, mira, eso es impresionante. Tú entras a un restaurante donde tenga una buena empresa que esté estructurada y que la gente sea querida con los empleados, y vas a ver que la energía es totalmente diferente. Tú cuando llegas y ves un empleado feliz, te das cuenta, ¿sí? Cuando un mesero está a gusto, se da cuenta. El cocinero a gusto cocina más rico, ¿sí? Entonces, eso influye mucho en cómo trata, porque es en realidad es como lo mismo que estamos hablando de los restaurantes con alma. Esas empresas que consienten a su gente son las empresas que más perduran en el tiempo. Hablabas del tema de los empleados. ¿Cómo se transmite esa esencia, esa alma al equipo? Porque también eso es todo un reto para los dueños de restaurantes. Mira, es un reto y eso es una súper pregunta, y es algo que a mí me ha costado trabajo, pero yo he aprendido a través de los años. Y es que el reto más grande para mí es el servicio. ¿Por qué? Porque muy pocas personas crecen queriendo ser meseros. El gremio del servicio en nuestro país, sobre todo, porque en otros países ganan mucho mejor, no está profesionalizado. Al no ser un gremio profesionalizado, el tema es que el que está de mesero, desafortunadamente en el 90% de los casos está de paso. Al estar de paso, tú no le das no hay pasión, ¿sí? Digo, yo estoy hablando de todos, pero la gran mayoría quieren ser ingenieros, arquitectos, abogados, ¿cierto? Entonces, el mesero es un colaborador con mucho más retos que un cocinero. El cocinero sueña con ser chef. El chef se puede volver dueño del restaurante, ¿cierto? Puede volverse chef ejecutivo en un gran hotel, o en una gran cadena, o en algún sitio donde les paguen muy bien. El mesero no sueña con ser mesero, ¿cierto? Ahí está el gran reto que tenemos nosotros los restauranteros, y es mirar cómo esa gente la podemos motivar lo suficiente para que puedan verdaderamente por lo menos disfrutar su trabajo, ¿sí? Porque es que aparte Colombia tiene un agravante, y es que la estructura financiera en muchas ocasiones no dan para pagarles mejor a los meseros. Entonces los restaurantes, la mayoría, desafortunadamente, de los meseros ganan el mínimo, más las propinas. Las propinas, a pesar de lo que la gente cree, no son tan buenas siempre, porque hay gente que no la deja, y hay domicilios en los cuales uno no les ingresa a los meseros, ¿cierto? Entonces, al tú no estar profesionalizado y no soñar en crecer en lo que estás haciendo, de una vez te hacen algo que voy a hacer el mínimo trabajo, ¿sí? Entonces, eso es mucho más complicado. Es un reto diario con mi gente. Yo todos los días lo siento y les hablo. ¿Cómo les puedo transmitir eso? ¿Cómo les puedo transmitir esa pasión? Con la cocina me queda mucho más fácil. Yo con ellos hablo todos los días. Ayer les hice una decía a mis muchachos: nunca saquen un plato en el cual ustedes no lo vean y se sientan orgullosos, porque significa que no está bueno. Uno se tiene que sentir orgulloso de todo lo que hace. Entonces, ustedes si van a sacar un plato de la cocina, lo sacan bien, y si no, lo devolvemos. Pero ¿por qué un cliente que está pagando se merece un plato mediocre? ¿Cierto? En los meseros el discurso es un poquito más complicado, ¿sí? Hay gente que está pensando cómo puede ganarse la platica, que la necesitan obviamente, y cómo pueden ir a sus universidades y terminar sus sueños. Entonces a ellos hay que tenerles un discurso un poco diferente, en el cual sí están muy motivados por la propina, y les dicen: muy bueno, ustedes saben que entre mejor servicio, mejor propina para todos. Entre mejor vendemos todos como restaurante, mejor propina para todos, y así se van con más platica para la casa. Y yo lo que les digo es que siempre tienen que trabajar de manera muy profesional, pero en un ambiente donde uno la pase bueno. Porque uno tiene que levantarse. Yo les digo también a los de cocina, el día que ustedes se levanten y no les dé ganas de ir a trabajo, renuncien. Porque es que uno se tiene que gozar todo. La vida es muy corta por no estar en un trabajo mediocre, en un trabajo donde uno no se sienta realizado. Y si no se siente realizado, por lo menos que sepa que es algo temporal para lograr el sueño que uno tiene en la vida. Entonces esa gente, digamos que en Bogotá ha sido un poco más fácil, pero hay que consentirlos, y hay que estar mucho seguimiento con ellos. Yo con mi administrador siempre esté encima de ellos, pregúntenle qué necesitan,
que porque es que las relaciones laborales son como las relaciones afectivas, son de dos partes. Uno no puede pretender que un empleado esté feliz trabajando si uno no es un buen jefe, ¿sí? Si uno no le cumple con las condiciones, si no les paga a tiempo, si no les pagan las cosas que verdaderamente ellos están legalmente, que tienen su derecho. Pero entonces, por ese lado uno acortar, pero pretender que sea el mejor empleado, pues no es coherente. ¿Sí me entienden? Entonces es de parte y parte. Yo les digo, muchachos, yo por mi lado les cumplo. Ahora necesito que ustedes me cumplan, pero yo no sería capaz de decirles que me cumplieran sin yo cumplirles primero, ¿sí? Entonces ahí es algo importante también, que eso ayuda a afianzar más esa relación laboral y que ellos trabajen con más ganas y con más entusiasmo. Tú tienes la experiencia de tener restaurante en Bucaramanga, una ciudad más pequeña, obviamente un público muy distinto al bogotano. Aquí la competencia pues es mucho más grande, sobre todo en la zona donde abrieron Cotiza Longaniza, pues hay bastantes restaurantes referentes de la ciudad. ¿Cómo ves tú? Tú tienes ambas miradas, como que ¿qué balance haces allí? ¿Qué reflexiones haces del mercado bogotano versus lo que se ve afuera de la capital? Yo pienso que son mercados totalmente diferentes, que cada uno tiene cosas muy positivas. El mercado de Bucaramanga, tanto el empleado como el cliente, son personas, en el caso del cliente, tienen buen poder adquisitivo, pero son mucho más criollitos, digamos así, son más tranquilos. Sus gustos son menos sofisticados, pero son personas que terminan igual gastando en los restaurantes y les va bien. En los empleados no son tan profesionales, pero son muy buenas personas. En las ciudades pequeñas, intermedias, yo prefiero coger gente sin experiencia y enseñarle, ¿sí? Uno les puede enseñar. En Bogotá hay más experiencia. ¿Por qué? Porque hay escuela. Y no estoy hablando de escuela de universidades, ni mucho menos, sino escuela de buenos restaurantes donde se entrena. Entonces tú abres una hoja de vida de un cocinero en Bogotá y dices, Harry Sazón, 2 años. Prudencia, 1 año. Ya estos manes vienen aprendidos, ¿sí? Entonces por ese lado es mucho más fácil. Pero en Bucaramanga o en ciudades intermedias, desde que sean buenas personas y sean comprometidos, uno les enseña y hay excelentes resultados en los dos sitios. Y en cuanto al mercado, digamos, el consumidor. Los clientes. El cliente en Bogotá es un cliente, yo creo que Bogotá es una de las ciudades de Latinoamérica, si no hoy en día la más importante en gastronomía, en oferta gastronómica. O sea, Bogotá es una cosa loca. La cantidad de restaurantes que abren a diario o mensualmente o semanalmente de muy buena calidad lo hacen un mercado hiper mega competitivo. Al ser tan competitivo, pues eso es como jugar en las grandes ligas, ¿entiendes? Y uno en Bucaramanga pues está en una competencia con unos actores diferentes y viene uno acá a darse cuenta verdaderamente de jugar en las grandes ligas. Entonces el cliente es muy, muy, muy exigente. Todo ese camino, ¿qué reflexiones te llevas de momento de todo ese camino de emprender, de la cocina, de incursionar en cocina colombiana? Como ¿cuáles pueden ser esos 2 o 3 aprendizajes de vida para ti? Para mí es súper importante, es algo que yo le repito a mis hijos, y es el sacrificio. Es que yo no he visto el primer resultado positivo que deje el no sacrificarse con algo. Para mí el sacrificio está estrechamente atado a ser exitoso en lo que uno hace. Y el éxito es realmente subjetivo, porque es que para lo que para ti sea el éxito, para mí no lo es. Hay gente que sueña con tener un avión privado, ¿sí? Yo sueño con seguir cocinando rico y que la gente salga feliz de los restaurantes que yo tenga o el restaurante que yo tenga. Entonces, para mí, ese sacrificio va atado, esa disciplina va atada a después momentos de muchísima felicidad que le hacen a uno que valga la pena ese sacrificio, ¿sí? Entonces, para mí, eso es lo más importante. Si tú eres una persona que te sacrificas para luchar por tus sueños, eres apasionado en lo que haces, los resultados siempre van a ser positivos. Eso para mí es realmente importante. ¿Y ese sacrificio tú lo ves como una renuncia necesariamente? ¿O sí, claro. qué es el sacrificio para ti? Yo creo, y no es porque sea la mía, pero una de las profesiones más sacrificadas es la nuestra. Es una de las pocas profesiones en la cual tú trabajas mientras los demás se divierten. Mi recuerdo de cocinero todos mis años, que este año, como te dije anteriormente, cumplo 23 años,
cocinando y trabajando en restaurantes, es un domingo a las 5 de la mañana, yendo a cortar salmo en una estación de banquetes en un hotel. Y ese domingo a las 5 de la mañana me acuerdo que mi roommate se levantaba a las 10 de la mañana. Se levantaba y se iba a un restaurante a comer a la orilla de la playa. Ninguna persona que vaya a un restaurante o a no ser de que trabaje en este medio se da cuenta del sacrificio que hay detrás de la cadena de servicio, desde el administrador que trabaja ese domingo, los cocineros, los meseros, el que lava los platos. Detrás de toda esa cadena es renunciar a los momentos de esparcimiento y descanso con tu familia. Esa es la renuncia de las más grandes que hay, ¿sí? 24 de diciembre, yo llevo hasta el pasado, pero llevo muchos años el 24 de diciembre acostándome a dormir a las 10 de la noche antes de abrir los regalos de los niños, porque duro 2 días antes sin dormir sacando cenas navideñas y estando encima de todo. Entonces el 24, que es el día importante para estar con mis hijos, yo a las 10 de la noche quedo hundido, no abren regalos, me regañan, bueno, ya te podrás imaginar. Me invento que la fiesta ahora el 24, ya no el 24, sino el 25. El 31 de diciembre lo he pasado en eventos privados como chef privado en casas y mis hijos han estado en la casa solos o con la mamá. Entonces ahí uno renuncia a muchos momentos de familia que en últimas es algo muy fuerte y uno tiene que ser muy fuerte mentalmente y psicológicamente para poder superar eso sin que verdaderamente tenga repercusiones. ¿Cuál es entonces la mayor recompensa o satisfacción que tiene todo ese sacrificio? Uy, para mí mis hijos son todos, porque no hay nada más lindo que los hijos sean orgullosos de su papá, ¿sí? Y de sus papás. Esa es la recompensa. Mis hijos, todos los días que hablamos por las mañanas, me dicen, uy, papá, hoy me metí en Google y salió tu nombre. Mi papá es tal, mi papá cocina, mi papá tiene un restaurante. Ahora tenemos un restaurante en Bogotá. Ese tema es verles esa luz en los ojos y que se sientan orgullosos de lo que hacen sus papás. Me parece que eso paga absolutamente todo. Y nuestros clientes y amigos que salen felices de los restaurantes y ay, qué rico comí hoy, qué bien me atendieron, salí feliz de Cotiza Longaniza, salí feliz de los restaurantes de Carlos. Eso es como el que entra a los restaurantes, el que entra a la sala en la casa de uno. Uno los tiene que atender para que salgan felices y yo creo que no hay recompensa que supere eso y la satisfacción de los niños. Muy bien. Vamos a hacer un bloque que ya es el final de preguntas cortas para respuesta rápida. ¿Listo? ¿Cuál era tu comida favorita en la infancia? Yo he sido muy arrocero siempre. Arroces. Y me encanta el arroz con huevo. ¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina? Aceite de oliva. Extra virgen. ¿Qué es eso que no toleras en un restaurante? La pretensión. En una palabra, ¿qué es el éxito para ti? Pasión. Un referente de la industria que admires. Harry Sazón. ¿Lo mejor de ser empresario gastronómico es? Que uno tiene acceso a comida muy rica y bebida muy rica siempre. Si te dijeran que tienes que escoger tu última cena, ¿cuál sería? Arroz con huevo. ¿Y qué es lo que no es tan chévere de ser empresario gastronómico? No estar al lado de tu familia lo suficiente. ¿Vale la pena emprender en cocina colombiana? 100%. Vale la pena y es lo más reconfortante del mundo. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por este espacio. Ni me falta, muy amable por invitarme. Estuvimos con Carlos Ibáñez, chef y propietario del restaurante Cotiza Longaniza, un restaurante ubicado en Bucaramanga y también ahora en Bogotá. Agradecemos al Hotel Vilar América por sumarse como aliado para la realización de este podcast. Los esperamos en un próximo episodio de Buen Gusto Podcast.